Este episodio contiene descripciones de corrupción, abuso de poder y violencia sexual relacionadas con figuras religiosas. Y aunque el enfoque es histórico y crítico, algunos de estos pasajes pueden resultar perturbadores. Entonces, si son personas sensibles y que no quieren hablar de religión católica, de pederastía y de corrupción y sobornos, les sugiero que se salten este episodio. En la historia de la Iglesia Católica se repiten episodios oscuros en donde a veces el poder espiritual se mezcla un poquito con la ambición terrenal. Y desde los tiempos del Papa Rodrigo Borgia, Alejandro VI en el Renacimiento, hasta los escándalos modernos que tenemos el día de hoy. Uno de ellos, el padre Marcial Maciel. Y encontramos un patrón inquietante, la alianza entre religión y dinero, que ayuda a encubrir crímenes. En este episodio vamos a analizar dos casos emblemáticos separados por 5 siglos y vamos a hacer una comparación leve de las similitudes y diferencias que objetivamente tuvieron cada uno de ellos. Es 1492. A América están llegando algunos italianos como Cristóbal Colón y también van a comenzar a llegar algunos españoles. Pero mientras algunos deciden venir a América, hay un español en particular que quiere viajar hacia otra parte, específicamente hacia el Vaticano. Rodrigo Borgia ascendió al trono de San Pedro en 1492, tomando el nombre Alejandro VI, y su pontificado de 1492 a 1503 se va a convertir en sinónimo de corrupción y escándalo. De origen valenciano, Borgia llegó al papado mediante intrigas y simonía, o sea, compra de cargos eclesiásticos. De hecho, las crónicas indican que literalmente compró votos de cardenales ofreciéndoles oro, cargos y favores a sus electores. Su elección fue válida en lo formal, pero quedó manchada desde día 1 por las acusaciones de soborno, al punto que el mismo Niccolò Maquiavelo comentó que Alejandro VI demostró mejor que nadie que un papa podía imponerse por la fuerza del dinero. Ya una vez en el poder, Alejandro VI transformó el Vaticano en un centro de ambición familiar, más que espiritual, y en un acto de nepotismo descaradísimo nombró a su hijo de 17 años, César Borgia, que, paréntesis, hay un episodio de él muy bueno y es la inspiración para el libro de El Príncipe de Niccolò Maquiavelo. Entonces, si quieren saber más de su vida, les dejo la liga más abajo. Pero regresando aquí, Alejandro VI nombró a su hijo César Borgia como arzobispo de Valencia y lo hizo cardenal a los 18 años, algo sin precedentes y el hit más grande que pudo haber puesto en su cuenta de LinkedIn si hubiera tenido una. A sus otros hijos también los elevó, porque obviamente un papa tiene una familia y tiene muchos hijos. Su hijo Juan lo hizo duque de Gandía y capital general de la iglesia. Y Lucrecia Borgia fue utilizada en matrimonios políticos. Borgia también llenó el colegio cardenalicio de parientes y personas que fueran leales a él. Y redujo la influencia de otras familias tradicionales italianas y consolidó su dinastía Borgia dentro de la iglesia. En pocas palabras, la línea entre los intereses de la iglesia y los de su familia se volvieron prácticamente invisibles. Y los excesos no terminan allí. Alejandro VI se portaba en lo privado de una forma y fuera de otra. Tuvo amantes, tuvo varios hijos ilegítimos, aún siendo papa, y sus propios contemporáneos quedaron horrorizados, en una época donde la corrupción no era la gran cosa. El maestro de ceremonias papal, Johann Burchard, registró en su diario escandalosos banquetes y orgías en el palacio papal, afirmando que el papa Alejandro VI ya no hay delito ni acto vergonzoso que no tenga lugar público en Roma y en la propia casa del papa. Y tal vez algunos rumores como incesto o envenenamiento pudieron haber sido exagerados, pero todo era válido en el pontificio de Rodrigo Borgia. Un ejemplo muy notable de alguien que le destruyó la vida porque no estaba con Alejandro VI fue la vida del fraile reformador Girolamo Savonarola, que lo acusó públicamente de simonía y de una vida pecaminosa. Así que, ¿qué hizo Alejandro VI? Lo excomulgó y finalmente lo mandó a la hoguera. Y a partir de aquí comienza toda esta leyenda negra que giraba alrededor de la reputación tan horrible que tenían los Borgia. Entonces, en resumen, la joyita de Rodrigo Borgia es que obtuvo la tiara papal mediante sobornos masivos, era un nepotista abierto y solamente puso en lugares de mucho poder a familiares y amigos que pudieran beneficiarlo a él.
Se hizo rico y prácticamente las riquezas del Vaticano las utilizaba él como la caja chica. Eliminó o amedrentó a opositores como Savonarola para callar denuncias y tenía un régimen de miedo donde alguien sabía que si se le oponía al Papa podía terminar muerto. Así que no era de extrañar que después de su muerte en 1503 la reacción general fue de mucho alivio, porque su fallecimiento provocó la rápida caída de la fortuna de los Borgia, y así demostrando que todo su poder dependía de mantener a Alejandro VI en el trono. Ya a más largo plazo, el escándalo del papado de Rodrigo Borgia alimentó las críticas de la época, y después fue citado precisamente por líderes de la Reforma Protestante como un ejemplo de la depravación que justificaba reformar a la Iglesia. Incluso dentro del catolicismo, la contrarreforma señalaría a los Borgia como la cara de todo lo que no debía de ser la Iglesia y todo lo que se debía de corregir. Pero, si se repitió esta historia, spoiler alert. Si el caso de los Borgia ejemplificara la corrupción de la cúpula eclesiástica, el caso del padre Marcial Maciel demuestra cómo fenómenos muy similares pudieron ocurrir en la Iglesia contemporánea. Maciel nació en 1920. Fue un sacerdote mexicano y fundó en 1941 una de las congregaciones más influyentes de la Iglesia Católica, los Legionarios de Cristo, y el movimiento Regnum Christi. Durante décadas fue alabado por su aparente fervor y por el florecimiento de esta orden religiosa. Llegó a reclutar miles de jóvenes, a abrir seminarios, universidades, escuelas en todo el mundo. Pero detrás de esta fachada ejemplar se ocultaba una vida marcada por abusos sexuales, la manipulación y la adicción, sostenida por un entramado enorme de encubrimiento institucional. Desde joven, Maciel mostró carisma. Tenía dotes de ser líder religioso, sobrino de un obispo, e intentó formarse en seminarios de México, pero más de una vez fue expulsado por conducta irregular. Aún sin ordenarse, comenzó a reclutar niños y adolescentes para formar un seminario propio, y se ganó así la confianza de familias con mucho dinero por su aparente devoción. Gracias a su habilidad para conseguir donaciones y apoyado por benefactoras como Flora Barragán, viuda de un magnate, Maciel logró fundar formalmente la Congregación de los Legionarios de Cristo. La orden creció muy rápido y atrajo vocaciones y aportes económicos de la élite mexicana. Y en muy pocos años, Maciel, siendo aún bastante joven, ya contaba con los seminarios, colegios e incluso envió a parte de sus primeros alumnos a continuar sus estudios en España. Las primeras alarmas surgieron cuando algunos superiores reportaron conducta amoral y escandalosa por parte de Maciel en los años 40. Pero las denuncias iniciales fueron ignoradas o minimizadas porque Maciel supo tejer alianzas con sus familiares, obispos y otros protectores de la Iglesia, y así logró eludir sanciones. En 1948, con solo 28 años, tuvo audiencias en el Vaticano y respaldaron su organización. Y así este joven sacerdote logró tener un modus operandi muy claro: huir de la supervisión, acallar críticas, acumular poder. ¿Les suena? Ya teniendo él el poder consolidado y absoluto dentro de los legionarios, Maciel forjó una imagen de santo en vida en frente de sus seguidores, pero en privado tenía actos atroces, abusos sexuales contra los mismos jóvenes que reclutaba. Sus víctimas, estos seminaristas, lo veían a él como una figura paterna. Y estos mismos preferidos que él seleccionaba, después los llamaba a su habitación con pretextos como que le dolía, que sufría ciertos dolores y necesitaba masajes para después abusar de ellos sexualmente. Uno de los sobrevivientes describió a Maciel cómo le hacía practicarle la masturbación alegando una falsa condición médica. Y este patrón se repitió durante décadas. Maciel fue un pederasta serial activo al menos desde los años 1940 hasta 1990. Peor aún, su ejemplo corruptor se propagó dentro de su congregación, así que otros sacerdotes de la legión también abusaron de menores, validados por la acción del líder. Un informe interno de la orden publicado en 2019 reconoció 175 casos de abuso sexual cometidos por 33 sacerdotes o seminaristas, y 60 de estos casos fueron cometidos directamente por el mismo Maciel. Pero a ver, ¿cómo pudo Maciel salirse con la suya por tanto tiempo dentro de la iglesia del siglo XX? Ok.
La respuesta es una red de influencias, sobornos, encubrimientos del más alto nivel. Pero era el que más donaciones mandaba al Vaticano. Maciel entendió que el dinero abre puertas. Desde los inicios de la Legión canalizó enormes donaciones de sus benefactores mexicanos a la Caja de Roma. Grandes sumas de dinero de la congregación se les entregaron al Vaticano y logró tener el favor de papas sucesivos. Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Cada uno de estos, en mayor o menor medida, lo protegió, lo elogió y continuaron ignorando las voces de las personas que lo estaban denunciando. ¿Les suena algún fraile renacentista? Y el caso más notorio e irónico es el de Juan Pablo II abrazándolo públicamente y llamándolo guía eficaz de la juventud, cuando irónicamente la juventud era su víctima más grande. Ahora, ¿por qué se callaron? En gran parte por la reputación y los recursos que Maciel le estaba aportando. Porque bajo el liderazgo de Maciel, los legionarios de Cristo crecieron a un ritmo asombroso. O sea, si hubiera hecho una empresa, lo hubiera hecho muy bien, pero se metió con crímenes. Fundó universidades, seminarios en decenas de países y siendo una fuente importante de donativos millonarios para la iglesia. Así que no querían perder a la gallina de los huevos de oro. Maciel cultivó amistades en la curia romana, hacía regalos muy generosos y se presentaba siempre como un fiel servidor al papa. Y este círculo de influencia, pues, pudo protegerlo en muchas situaciones donde lo estaban denunciando. Cuando por fin algunas víctimas rompieron el silencio públicamente en 1997 a través de un reportaje televisivo, la reacción inmediata fue censura y represalias. El entonces presidente Ernesto Zedillo intervino para que la televisora cancelara la emisión del reportaje que denunciaba a Maciel, y los periodistas que estaban investigando el caso recibieron presiones y amenazas. Y mientras, dentro de la iglesia, la propia congregación Legionarios desacreditó a los denunciantes titulándolos de resentidos. Tuvo que llegar el nuevo milenio para que así se cambiara un poquito el clima dentro de la iglesia católica. Y finalmente, en el 2002, el escándalo de abusos en Boston, revelado por el Boston Globe, rompió los paradigmas del silencio dentro de la iglesia. Ese mismo año, el entonces cardenal Joseph Ratzinger reabrió la investigación canónica sobre Maciel que llevaba años congelada después de la muerte de Juan Pablo II y sancionó a Maciel, obligándolo a renunciar a todo ministerio público y retirarse a una vida de oración y penitencia en su casa, en Florida. Y así Maciel nunca fue a ningún juicio. A pesar de sus crímenes y la gravedad, nunca se le llevó a un juicio canónico formal, supuestamente por su avanzada edad y frágil salud. A sus 87 años, sin haber enfrentado ningún tipo de justicia, falleció. Y solamente después de su muerte se reconocieron las denuncias de abusos sexuales. El Vaticano emitió un documento condenando a Maciel en términos inusualmente duros, diciendo que había creado un sistema de poder que le permitió llevar una vida inmoral, desprovista de escrúpulos y de auténticos sentimientos religiosos. Y después de esto, se nombró una comisión para reformar la Legión de Cristo desde la raíz. Y a pesar de todo, muchos cómplices dentro y fuera de la Legión que contribuyeron a encubrir Maciel nunca enfrentaron consecuencias. El día de hoy, la congregación Legionarios de Cristo sigue existiendo. Aún después del descrédito público, a pesar de estar quemados por la reputación de su fundador, siguen existiendo con presencia estable en 23 países. El imperio que construyó Maciel aún continúa, pero ahora bajo nuevas autoridades. Pero sigue teniendo un oscuro origen. Ahora, ¿qué similitudes hay entre el caso de Rodrigo Borgia y Marcial Maciel? A primera vista podrían parecer historias muy distintas. Una es de un papa en el siglo XV y el otro es de un sacerdote en el siglo XX. Uno buscaba poder político para su familia y el otro lideró una congregación religiosa global. Pero en ambos casos hay muchas similitudes. Vemos un líder que estaba viendo por sí mismo y un sistema que le ayudara a continuar la corrupción. Todos entendieron que en Roma el oro podía pesar más que la moral. Y los dos aprovecharon para beneficiarse a ellos y a sus seres queridos. Ni Borgia ni Maciel actuaron solos. Su conducta era conocida por otros dentro de la institución, que prefirieron callar o participar. En el caso de Borgia, muchos clérigos toleraron o participaron de sus excesos, y muchos cardenales aceptaron sobornos y puestos para su familia.
Y en el caso de Maciel, al menos 3 papas y numerosos cardenales supieron de sus abusos y no lo detuvieron. La lealtad a la Iglesia como institución y el miedo al escándalo público o incluso a la conveniencia económica que llevaron hicieron que estos casos perduraran por tantos años. Maciel era llamado nuestro padre por sus seguidores y era el modelo de ortodoxia externamente, mientras abusaba de niños a escondidas, y esta contradicción moral tan grande se mantuvo oculta gracias a un control férreo de la narrativa, y que cuando aparecían rumores, pues simplemente se desestimaban como calumnias y como gente que no sabía de lo que estaba hablando. A lo largo de este episodio hemos recorrido la historia de un papa corrupto del Renacimiento y de un sacerdote depredador del siglo XX. Y hay bastantes cosas similares. Hemos visto cómo la combinación de religión y dinero puede obtener lealtad ciega, permitiendo que se oculten crímenes horribles por el bien de la institución. Así que la pregunta para terminar: ¿estamos dispuestos a exigir verdaderamente transparencia y justicia, aunque eso signifique derribar a nuestros santos intocables de sus pedestales? ¿Acusarías a tu propio héroe aunque eso implicara destruirlo? Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Fuera del Huacal. Si tienen sugerencias o quisieran que analizáramos 2 personajes, pueden enviarlos a través de nuestra página de Instagram, Fuera del Huacal. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio.